Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este día para tratar un tema de suma importancia y quizás poco desarrollo dentro del ámbito académico nacional, como es el derecho de daño. De parte de Derecho y Negocios, queremos agradecer antes de todo al doctor Juan José Quintanilla por brindarnos un poco de su espacio, un poco de su experticia para conversar sobre este tema que sin lugar a dudas tiene o ha tenido un impacto importante dentro de la sociedad jurídica salvadoreña. Al fin de dar un poco algunas palabras sobre la trayectoria del doctor Juan José Quintanilla. eh, Él es docente universitario dentro de la Universidad Evangélica de El Salvador. Es desarrollador del Pensum para el plan de estudio del posgrado y la maestría en Derecho Corporativo. Dentro de la propia universidad, docente de las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Procesal Civil y Mercantil y Derecho de Propiedad Intelectual. Es doctor en Derecho Privado por la Universidad José Matías Delgado, máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para obtener ambos títulos, sus tesis estaban enfocadas ya sea en la reparación del daño por responsabilidad civil como en la responsabilidad del daño moral en el caso de su tesis doctoral. Sin lugar a dudas, es un profesional con amplia trayectoria en el estudio de este tema en concreto. No les robo nada más de su tiempo y los dejo con el doctor Juan José Quintanilla. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la revista Derecho y Negocios por esta pequeña tiempo que nos brinda para hablar de un tema, pues, muy interesante. Es un tema que siempre se desarrolla en todas las ramas del derecho. Siempre hay la reparación o la pretensión de reparación de daños y perjuicios en varias ramas del derecho en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Es, pues, el desarrollo que ha tenido el país con respecto a este tema. Se puede decir que es a cuentagotas, de manera esporádica, no hay una verdadera orden en cuanto al desarrollo del mismo. Pues bien, la idea de este pequeño pues, espacio es para poder comenzar a dar un orden, para comenzar a hablar desde lo básico del derecho de daños, para poder, si se da lo posible, pues en otras reuniones, en otras convocatorias, seguir desarrollando el tema. El tema en esta ocasión es una introducción al derecho de daños. Definitivamente es una introducción porque el derecho de daños siempre tiene una parte general y tiene una parte especial. La parte general, que es la que vamos a ver en esta ocasión, pues siempre está determinado a conocer las bases de este tipo de derecho, su fundamento, su origen, su clasificación, sus fuentes, cómo debemos de entenderlo. Una vez entendido, y es lo que nosotros vamos a desarrollar en este espacio, pues estas son las bases que se tienen que tener para poder entender el derecho de daños. Una vez teniendo pues claras estas bases, posteriormente, si se da la oportunidad en otras ocasiones, vamos a comenzar a hablar ya del derecho de daños especial, en donde vamos a encontrar pues una variedad de temas a desarrollar muy interesantes, como el derecho de daños, la reparación de daños de derechos humanos, el derecho de daños de las empresas, el derecho de daños ambiental, y muchas veces, a veces también dentro de estas especialidades del derecho de daños, lo que más nos interesa a veces a los abogados es saber dos cuestiones específicas. Cómo se prueban los daños y cómo se cuantifica la reparación del daño, que a veces en ciertos tipos de perjuicios es lo más difícil. Pero bien, vamos a comenzar pues desde lo básico. Me permito, voy a compartir unas pequeñas presentaciones para que tengamos una idea o para que ustedes puedan ver más o menos lo que vamos a estar exponiendo. Como les dijimos, el tema es una introducción al derecho de daños. Ok, entonces, volvemos a decir, vamos a hablar del derecho de daños de general.
las bases que definitivamente tanto la jurisprudencia nacional ya ha comenzado a desarrollarlas, ya existen leyes, incluso una de ellas especiales que comienzan a desarrollar bases del derecho de daños, pero a veces nosotros no logramos encontrar dónde están. Entonces esta también es la idea, poder tener pues las herramientas para entender los daños, la responsabilidad civil, y tal vez lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué es realmente este tema? ¿Cómo lo debemos de denominar? ¿Es realmente un derecho de daños o lo debemos de denominar una responsabilidad civil extracontractual? ¿Son sinónimos? ¿No son sinónimos? ¿Qué son estos términos? Muy bien. La responsabilidad extracontractual proviene de una teoría clásica derivada del derecho francés. Acordémonos que nuestro Código Civil pues deriva del derecho chileno, que a la vez viene del español, que a la vez del francés. Entonces, tiene un antecedente continental y ellos se enfocaban en el hecho ilícito. Entonces, lo esencial era establecer el hecho ilícito productor del daño. Y esto lo hacían para contraponerlo con el derecho contractual o la responsabilidad civil contractual, perdón. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil contractual provenía de incumplimientos de acuerdos contractuales, como lo dice la palabra. Entonces, en contraposición de esto, se diseñó la responsabilidad civil extracontractual que deriva de un hecho ilícito. Esa es, pues, la teoría clásica que se desarrolló dentro del derecho civil continental y que nosotros heredamos. Ahora bien, el derecho de daños, en cambio, es una teoría moderna. Deviene del derecho anglosajón, del tort of law, y pone en foco lo cual es el origen del problema, que es el daño, o que es lo mismo, el deterioro producido en el bien jurídico protegido. Ahora bien, a partir de estas concepciones podemos comenzar a analizar que realmente no es solo semántica, no es sinónimo, sino que realmente hay una relevancia importante de verificar bajo qué teoría vamos a retomar los daños, porque así es el enfoque que se le va a dar. Pues como ha venido desarrollándose desde finales del siglo XX y todo esto del siglo XXI, se le ha dado un enfoque al daño. Entonces es común o es lo correcto comenzar a hablar como un derecho de daños en sí, donde se pone como pilar al presupuesto del daño. Es el presupuesto principal y es la pretensión principal que debemos de tener, ya que al final, en la práctica, lo que el abogado va a buscar es la reparación de todos estos tipos de perjuicios. La acreditación del daño entonces se vuelve lo más importante, ya que atiende a la indemnización o la reparación del reclamante. Pues el propósito último, como hemos dicho, el propósito último es la reparación dentro de la responsabilidad civil en general. Así, es por ello que existirán ocasiones en que los presupuestos y especialidades del derecho de daño pueden ser aplicables tanto a la responsabilidad civil contractual como a la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, que si nosotros nos enfocamos como pilar en el daño, podemos ver que el derecho de daños pues separa o produce una inexistencia de esa división clásica de derecho de responsabilidad contractual y derecho de responsabilidad extracontractual. El derecho de daños no se configura bajo esa división. ¿Por qué? Porque puede entrar tanto en uno como en otro. Un ejemplo de ello es en el daño moral. Pues ya se establece por legislación, específicamente en la ley de reparación por daño moral, que esta puede derivar tanto de una responsabilidad contractual como una de responsabilidad extracontractual. Entonces, aquí podemos afirmar que esta ley de reparación por daño moral realmente tiene una concepción moderna, aplica la teoría moderna del derecho de daños y deja atrás la teoría clásica del derecho de la responsabilidad civil extracontractual. Es acertada porque logra pues cubrir más hechos ilícitos que se pueden indemnizar y no se limita solo a un extremo de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, como primer punto, muchachos, compañeros profesionales, es decir que puede en un principio
tal vez no está del todo correcto decir que el derecho de daños y la responsabilidad civil extracontractual son sinónimos, sino más bien son dos tipos diferentes de abordar el mismo tema de daños. Uno desde una perspectiva clásica y otro desde una perspectiva moderna, que creo que es más garantista porque cubre más pues la pretensión de reparar los daños. Muy bien, una vez establecido esto, pues nos vamos a la fuente del derecho de daños. Recuerden que siempre tenemos que buscar cuáles son las fuentes del derecho. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho de daños? Antes de especificar las fuentes, es de decir que el fenómeno de daños puede abarcar a ámbitos sociales y económicos casi de toda la sociedad. Entonces, por lo tanto, es normal que gran parte, si no es que todo el ordenamiento jurídico, pues traten de regular los daños y los perjuicios. Ustedes lo pueden ver en el derecho de familia, en derecho penal, en derecho civil, obviamente, en derecho de tránsito, derecho contencioso administrativo. En todo van a encontrar en sus disposiciones, en sus cuerpos legales, que hablan de daños y perjuicios. Es por el mismo fenómeno social que son los daños. ¿Ok? Entonces, este derecho de daños se rige bajo un principio general que se denomina alterum non laedere, o que es lo mismo el deber de no dañar a otros. Y se sustenta en la idea que prohíbe a las personas perjudicar con sus actos a los derechos de un tercero, acentuando que la libertad, dice, es la facultad de obrar cada uno a su arbitrio sin violar leyes ni dañar los derechos de otro ni al cuerpo social. Ok, aquí hay que aclarar, este principio de alterum non laedere, o el deber de no dañar a otros, es un principio que protege tres perspectivas. Protege derechos de las personas, pero también protege intereses legítimos. Es decir, el hecho protege la libertad de deambular, por ejemplo, de las personas. No es necesario que esté un derecho establecido para que goce de una protección del derecho de daños. No, simplemente tiene que ser un interés legítimo que tenga la persona, es decir, que no sea ilegal para que pueda ser protegido. Más adelante vamos a ver esto, cómo funciona. Creo que en la siguiente diapositiva. Aquí nos dice, en ese sentido, dicho principio constituye el sustento mismo de la convivencia pacífica que el ordenamiento jurídico tiende a conversar y que se encuentra plasmada en dos normativas. La primera, de régimen constitucional, específicamente en el artículo 8, como un límite de la actuación privada, y la segunda, dentro del Código Civil en el 2066 siguientes, como una verdadera garantía de este derecho y de los cuales se establece responsabilidad civil y la obligación de indemnizar de quien hizo el daño. Es decir, este principio de no dañar a otros tiene una base constitucional, que si ustedes se fijan están en el artículo 8, que también es el principio de libertad, que es decir, que ninguna persona, toda persona puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, ¿ok? Ese es un interés y bajo eso se basa el alterum non laedere. Es decir, si la ley no me prohíbe algo, ¿por qué me lo va a venir a coartar cualquier otra persona? Ya sea esta jurídica, sea pública o sea natural. Es ahí la base. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿De dónde deviene? ¿Cuál es el principio del que nace el derecho de daños? Es el deber de no dañar a otros, que tiene una categoría constitucional y que se encuentra en el artículo 8 de la Constitución. Muy bien. Dentro de las fuentes, obviamente, ya mencionamos la constitucional, la primera, el artículo 8 de la Constitución, ahí se encuentra el principio de no dañar a otros, pero además de la antes mencionada, también en la Constitución le da una protección pues, fundamental a una especialidad del derecho de daño, que es el derecho moral. Pues nos dice en el artículo 2 que reconoce o hay un reconocimiento de la inviolabilidad de la persona, tanto en relación a su cuerpo como también de su mente y espíritu, y rechaza cualquier menoscabo de esto. La Constitución en su artículo de manera expresa, pues garantiza la reparación por daño moral. Vamos a entrar más adelante qué es el daño moral, pero de manera pues preliminar el daño moral, pues aquel daño que realmente no tiene un valor económico o patrimonial, sino que protege aquellos derechos
de la personalidad. ¿Ok? Y a pesar de que no tienen un valor patrimonial, sí gozan, sí deben de ser garantizados porque es parte de la personalidad de los seres humanos y que debemos de tenerlos y que no deben de ser perturbados. Además, de manera procesal, el artículo 35 de la ley de procedimientos constitucionales contempla la posibilidad de ejercer la acción civil de indemnización por daños y perjuicios por violación a derechos constitucionales dentro del proceso de amparo. Si observan, se comienzan a ver dentro de diferentes normativas, pues ese derecho de poder pedir la indemnización por daños y perjuicios. Muy bien. En el Código Civil, acordémonos que es del siglo XIX, ¿verdad? Entonces ellos retoman la teoría clásica que es la responsabilidad civil extracontractual. Bajo esta percepción nos dice que los daños no es más que una responsabilidad extracontractual, el cual se da por un acto o un hecho ilícito que genera ese daño y que debe ser indemnizado cuando entre la acción y el resultado, pues existe un nexo causal. De este concepto que nos da el Código Civil, pues se pueden derivar tres elementos o tres presupuestos, que son la acción u omisión, ilícita o antijurídica, la producción de un daño y una relación causal. Esto no quiere decir que para el legislador civil es necesario que se determinen estos tres elementos para poder establecerse la responsabilidad civil. Muy bien, en la primera, perdón muchachos, si realmente hay unas preguntas, pues al final puedo dar el tiempo para hacer las preguntas o pueden escribirlas en el chat y se les va a dar respuesta con todo gusto. Muy bien, la acción o omisión ilícita o antijurídica implica una acción que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿verdad? Que es mediante la omisión. Esto no hay mayor complejidad. El hecho, bueno, después nos dice, eso es con respecto a la acción, con respecto al ilícito, lo antijurídico, pues es para que exista esta responsabilidad es necesario que el comportamiento realizado sea contrario al ordenamiento jurídico. Es decir, de una infracción a un deber establecido por alguna norma. En este caso, basta que se altere el principio de no dañar a otro, alterum non leadere, para que pueda ejercerse, para que se pueda tener por establecido el hecho ilícito. Aquí es importante hacer en el Código Civil siempre se habla de ilicitud y de tipicidad, que a veces que son términos muy conocidos o muy familiarizados con el derecho penal, pero es muy importante hacer pues una pequeña diferencia. Por ejemplo, en materia penal, la ilicitud del comportamiento se examina en dos etapas, la tipicidad y la antijuricidad. La primera como una adecuación de la conducta del tipo, la figura penal, acuérdense el tipo penal de homicidio, el tipo penal de robo, etcétera. Y la segunda consiste en que si la conducta realizada si encaja dentro del tipo penal, si existe algún principio de antijuricidad o si existe alguna conducta que justifique esa consecuencia, entonces se entenderá que no ha violentado el derecho, ¿verdad? O el elemento protegido. Muy bien, esto no ocurre en materia civil, ya que en materia civil tanto la tipicidad como la antijuricidad se consideran como sinónimos. Esto tiene una razón práctica, porque no es posible exigir que exista una tipología preestablecida de todos los casos que puedan generar un hecho ilícito civil. Simplemente no se puede categorizar. Y por lo tanto, el hecho de la ilicitud se centrará en si el comportamiento de la persona quien se le imputa el daño constituye una infracción a una norma positiva o al principio general de no dañar a otro. Muy bien. Muchachos, muy bien. El segundo elemento de la responsabilidad civil extracontractual, pues es la producción de un daño. Es decir, para que exista la responsabilidad civil extracontractual es necesario que exista un daño
cierto, que se haya producido un daño cierto. ¿Por qué? Puede suceder que haya sucedido un hecho ilícito, pero si no trae como consecuencia una producción de un daño, entonces no puede ser resarcible. Nos dice la lectura que la producción del daño se muestra como el elemento más importante de la responsabilidad civil extracontractual, pues sin él no puede existir un daño, ni siquiera moral. La acción antijurídica es irrelevante y la relación causal inexistente. ¿Ok? Esto nos lleva al último elemento, que es el nexo causal. El nexo causal no es más que la relación o el vínculo entre el evento antijurídico, el hecho ilícito antijurídico, y la producción del daño. Entre ellos tiene que haber un nexo causal que los una para que realmente se pueda entender que existe una responsabilidad civil extracontractual. El artículo 2080 del Código Civil nos da un ejemplo claro sobre el nexo causal. Nos dice que todo daño que pueda imputarse, refiriendo esa palabra o término de imputación como causalidad, que pueda darse, imponerse. Entonces, el nexo causal, que es esa unión entre el hecho ilícito y el daño producido, tiene que ser un nexo, pues, objetivo, claro. Acordémonos que no tiene que ser cualquier cuestión, cualquier nexo causal posible, sino el más probable que haya suscitado ese daño. Nos dice en la lectura que el nexo causal se estudia a través de la teoría de la adecuación o causa más adecuada, que explica que no todos los acontecimientos previos al daño serán la causa de este, sino solo aquellos que sea el más adecuado, ya que no todos tienen la misma relevancia a la hora de estimar perjuicios. Muy bien. Hay muchos, incluso la sala de lo civil desarrolla bastante la responsabilidad civil extracontractual y desarrolla los elementos. Son varias las sentencias en las que pues lo aborda. La última es es del año 2017, creo yo. Ya más adelante tengo la referencia para que la noten. Pero siempre la sala pone, ¿verdad?, que la responsabilidad contractual se divide en hecho ilícito, en producción de un daño y el nexo causal. Pero de ahí en algunas incluye otro elemento que es el elemento subjetivo. El elemento subjetivo no es más que establecer si realmente ese hecho ilícito se produjo por dolo o culpa. Entonces, sin embargo, se considera, o yo considero que realmente este elemento, no debería ser considerado como un elemento esencial. ¿Por qué no debería ser considerado un elemento esencial? Pues por por los nuevos daños que se están produciendo en la actualidad. Hay daños que realmente no tienen un sujeto pasivo en específico, sino que sino que hay perjuicios colectivos o perjuicios difusos, como por ejemplo los daños al medio ambiente o los daños al consumidor. Entonces ahí no podemos pedir realmente que exista culpa o que exista dolo en ese tipo de daño. Entonces, por eso creo que no es un elemento esencial para poder hablar de la responsabilidad civil extracontractual. Porque en ese tipo de casos estaríamos hablando, o sea, cuando se dan ese tipo de daños colectivos o difusos, estamos hablando de una responsabilidad extracontractual objetiva. ¿Ok? Entonces, este elemento, si bien existe, no debería considerarse esencial dentro de la responsabilidad civil extracontractual. Muy bien, entonces, como vemos, va a ser una pequeña retrospectiva, un pequeño feedback. El Código Civil sí nos regula los daños a través de la teoría clásica, a través de la responsabilidad civil extracontractual. Y nos da los elementos que debemos de nosotros perseguir para poderlo acreditar. Muy bien. Siguiendo con la presentación, en otro cuerpo legal donde se desarrolla de manera muy buena la responsabilidad civil es tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, a través de la responsabilidad civil derivada del delito. Pues en la responsabilidad civil derivada del delito se le ha nombrado de esta manera
para referirse a aquellas conductas dañosas, generaciones de obligaciones para el responsable, pero generadoras de obligaciones tanto penales como civiles, y que por economía procesal el legislador ha designado al juez penal para que pues lo resuelva tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. La idea del legislador es muy buena, pues acordémonos que trata de hacer una pronta justicia, evita que la persona perjudicada por los daños pues tenga que seguir 2 procesos judiciales para poder sentirse satisfecho de la justicia nacional, y lo enmarca en uno solo. A partir de las reformas del Código Procesal Penal se van desarrollando diferentes términos del cómo debe considerarse el derecho civil derivado del delito. Se crean nuevas figuras como el responsable civil dentro del Código Procesal Penal. Entonces, es un tema que sería muy bueno desarrollarlo solo la responsabilidad civil derivada del delito, porque toca muchas aristas, ¿sí? Lo que podemos decirles aquí en este momento, como acordémonos que es una introducción al derecho de daños, es que puede perseguirse la responsabilidad civil dentro del derecho penal. El legislador no los permite. Ahora bien, hay que aclarar que a pesar que los códigos penales y procesal penales hablan de una responsabilidad derivada del delito, esta no es más que la misma responsabilidad civil que se encuentra dentro del Código Civil. No es una responsabilidad civil diferente, con diferentes características, no, es la misma. Es la misma. Lo que pasa, y como se ha dicho, que por economía procesal, pues se ha permitido poder ejercerla dentro de esa rama del derecho. Pero por esa misma naturaleza civil que tiene la responsabilidad civil derivada del delito, pueden aplicarse las normativas privadas, como el Código Civil, el Código Procesal Civil y la misma Ley de Reparación del Daño Moral. Solo para darles un ejemplo, cuando hablamos de medidas cautelares patrimoniales dentro del Código Procesal Penal, estas dicen que tienen que regularse mediante el Código Procesal Civil y Mercantil, y esto tiene toda la lógica del mundo, porque al final las medidas cautelares patrimoniales lo que buscan son poder asegurar la responsabilidad civil al final del juicio, en sentencia. Y eso es totalmente diferente a las medidas cautelares que tienen por finalidad asegurar al imputado dentro del proceso. Entonces, si observan, la responsabilidad civil derivada del delito, a pesar que está regulada en el derecho penal, es eminentemente civil y pueden aplicarse regulaciones civiles o privadas para poder resolverlo. Es un tema muy amplio, sería muy bueno tocar un tema solo de esto, una ponencia solo de esto, porque sí, a veces como nosotros como abogados nos especializamos en la medida que vamos caminando en nuestras carreras, nos vamos especializando en una rama del derecho, y dentro de esa rama del derecho, pues una especialidad todavía más. Y entonces es natural que a veces los penalistas pues se enfoquen en lo penal y dejen un poco descuidado lo civil, e igual viceversa. Entonces, y sin embargo, el mismo códex de nuestro país nos pide que seamos, pues que tratemos de abarcar más, una tarea realmente muy difícil, muy difícil. Pero bueno, eso dentro de los códigos penal y procesal penal. Muy bien, ahora bien, existe una ley que es eminentemente de derecho de daños. O sea, solo regula derecho de daños. Y específicamente una especialidad, que es el daño moral. Aquí estamos hablando eminentemente de derecho de daños, teoría moderna, derivada del derecho anglosajón. Buena o mala desarrollada la legislación, pero existe. Y esto nos abre, pues, un camino, nos abre una posibilidad de poder desarrollar jurisprudencialmente a través de esta ley todo el derecho de daños. Porque si bien solo habla de derecho de daño moral, pues antes de tocar el derecho de daño moral tenemos que tocar las bases como lo estamos haciendo ahorita. La ley de reparación del daño moral lo hace de manera muy básica, pero lo hace. Pero es un inicio, es un inicio. Ya la Constitución nos da las facultades pues primarias para realmente nos establece la garantía
del derecho de daños y la protección de daños, en específico del daño moral, y ya hay una legislación secundaria específica para esto. Como les digo, el daño moral es un tema de derecho, un tema especial de derecho de daños que se tiene que abordar igual solo en este tema, pero es importante que conozcamos pues la importancia de esta ley. Esta ley, de la ley de reparación de daño moral tiene su fuente otra vez en el inciso tercero del artículo 2, donde establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral, que a pesar de los años de vigencia de la Carta Magna, el Congreso había ignorado la creación de esa ley, sino que no fue hasta una sentencia de inconstitucionalidad, no sé si ustedes se acuerdan de ello, en que se estableció una inconstitucionalidad por omisión y obligó al Congreso a emitir una ley. La sentencia de inconstitucionalidad, ahí está, es de la 53-2012, el 23 de enero del 2015. Al final, la Asamblea cumple con su cometido, con su rol constitucional, crea la ley que regula este derecho constitucional y crea una ley de 15 artículos. Puede discutirse que sea buena, que sea integral, que sea suficiente o que no lo sea, pero es un inicio. Y pues debe ser, creo que a partir de esa ley no se puede detener el desarrollo legislativo y jurisprudencial del derecho de daños y en especial del derecho de daño moral. Se pueden identificar tres partes diferenciadas dentro de esta misma ley. Una parte general referido a principios básicos, el objeto de ley, definiciones y causas, que tanto pueden servir para el derecho de daño moral como cualquier otro tipo de daños, porque se basa bastante en la parte general del derecho de daños. Y hay una segunda parte referida a aspectos procedimentales, como legitimación de las partes, naturaleza de la acción, las pruebas, las formas de reparación, modos de pago y la prescripción, eminentemente procesal. Y una tercera parte referida a aspectos especiales como el cumplimiento de sentencias internacionales, fraudes contra la hacienda pública, etc. Es muy buena para las personas que realmente quieren pues ir tocando un poco más sobre el derecho de daño. Creo que es esencial leer esta ley para comenzar a escudriñarla, criticarla o pues alabarla si consideran que está muy buena. Y buscar el desarrollo jurisprudencial que ha habido a partir de esta ley. Muy bien, en otras normativas secundarias podemos también encontrar el derecho de daños. Así tenemos la ley de procedimientos especiales sobre accidentes de tránsito, eminentemente eso es derecho de daños, en donde se contempla que cuando ocurre un accidente de tránsito, este puede dar lugar a una acción civil para indemnizar daños y perjuicios. Y también tenemos al derecho de familia, donde se observa que además de la disposición donde se reconoce la procedencia de una compensación por perjuicios de naturaleza moral en la declaración judicial de paternidad, también puede incluirse las detalladas en los artículos 97 y 122, que hablan acerca de la reparación del daño moral en la nulidad de matrimonios y en la unión no matrimonial respectivamente. He tocado algunos nada más normativas secundarias, hay mucho más en la nueva ley de jurisdicción contencioso administrativa también. Creo que en el artículo 58 habla de que las sentencias estimatorias tienen que pronunciarse sobre los daños y perjuicios de la administración pública. También creo, esa es la que tengo más al tanto por tener conocimiento, por estar desarrollando esa ley, pero en muchas disposiciones legales de muchas normativas, se encuentra el derecho de daño, se encuentra el principio de no dañar a alguien, se encuentra la garantía constitucional de que la persona puede tener la tranquilidad de que puede defender sus derechos si en dado caso siente que se le han perjudicado su principio de no dañar a otro, del artículo 8. Entonces, aquí viene la primera incógnita. Si realmente casi todas las disposiciones de ley nos facultan para poder reclamar daños y perjuicios, casi no hay demanda sobre ellos. Es muy poca. Casi no se dan pretensiones sobre ellos. Es realmente, yo que me he especializado en este tema, al tiempo la sala de lo civil y la sala de lo constitucional llegan a conocer estos casos. Cuando las mismas normativas secundarias nos dan la oportunidad del derecho para poder alegar estas pretensiones. Pero bueno, es también una invitación a ustedes que si son abogados litigantes o son abogados de instituciones públicas o defienden
perdón, o representan, pues, corporativos, pues, de desarrollar este tema. No hay mayor desarrollo de un tema jurisdiccional que dentro de los tribunales, pues, donde se crea la jurisprudencia y antecedentes. Muy bien, lo que además de esto, debemos de tener claro la clasificación de daños. La clasificación de daños es algo muy básico y esencial que todos debemos de tener claro para entender las bases del derecho de daños. La jurisprudencia, creo como lo dije al inicio, ha desarrollado una clasificación del daño según la doctrina comparada. Esta clasificación es la más importante dentro del tema de daños. Desde el 2004 ustedes pueden encontrar que la Sala de lo Civil ha comenzado a desarrollarlo. La más reciente que yo encontré el año pasado, no sé si este año ha habido otras, fue la de la 118 CAC 2017, del 10 de noviembre del 2017. Se los dejo la referencia por si quieren ver cómo la sala pues clasifica los tipos de daño. La sala en las diferentes jurisprudencias que ha realizado no solo se limita a clasificarlo, sino que expone cuáles son los parámetros que utiliza para catalogarlos o de una forma o de la otra. Y así dice, ¿verdad? Que cuando menoscaban un interés de naturaleza económica, se les denomina daños económicos o patrimoniales. Y por otro lado, si los daños no pueden ser cuantificables en dinero, no tienen un interés económico, sino lo que buscan es satisfacer necesidades de la personalidad, físicas, espirituales, intelectuales, entonces se les denomina daños extraeconómicos, daños extrapatrimoniales, daños inmateriales, o incluso se les denomina daños morales. Yo aquí en paréntesis, esto no lo dice la sala, yo lo pongo en sentido amplio, porque la sala, pues digamos que a veces es muy ligera en cuanto a ese término de daño moral y a veces nos pueden llegar a confundir, porque el daño moral realmente va encaminado a un perjuicio intrínseco de la persona, interno. En cambio, y yo eso es lo que le denomino un daño moral propiamente dicho o en estricto sentido, porque efectivamente de eso se trata el daño moral. La sala también a veces así lo desarrolla, pero también a veces lo desarrolla como un sinónimo de derecho extrapatrimonial. Y cuando así lo hace, yo pues me gusta ponerle en sentido amplio para que ustedes al momento de darle lectura a esa jurisprudencia puedan distinguir eso. Ya vamos a ver más adelante que, que el daño extrapatrimonial o moral en sentido amplio se dividen en tres, tienen una división, ¿verdad? Que es un daño psicológico, un daño moral propiamente dicho y un daño físico-estético y que pueden existir otras, ¿verdad? Entonces es necesario entender esa comprensión del daño moral. Muy bien, el daño patrimonial, dentro del daño patrimonial, pues es daño patrimonial, material o económico, es aquel que sufre el perjudicado en su patrimonio. Es la perturbación de un interés de carácter patrimonial cuantificable en dinero, en otras palabras. Y esa lesión implica un empobrecimiento valorable de dinero en consecuencia, y en consecuencia puede ser resarcido. El daño material tiene una división clásica y creo que por todos conocidas, que es el daño emergente y el lucro cesante. Esto creo que todos lo manejamos, pero es solo para recordar, se entiende que el daño emergente es como la pérdida efectiva actual que implica una disminución real del patrimonio, es decir, un empobrecimiento real y efectivo. La diferencia que se produce en el activo del patrimonio de una persona como consecuencia del hecho civil entre su valor original anterior del hecho que se reprocha y el valor actual posterior al mismo hecho. En las clases nos dan el ejemplo clásico, ¿verdad? De un carro, de un taxista, ¿verdad? Entonces el taxista, pues, se produce un accidente de tránsito y pues el taxi de esta persona pues se ve dañado. Entonces el daño emergente es los daños que se le produjeron al carro. Ese es el desvalor que ha sufrido. El lucro cesante, en cambio, se debe entender como la utilidad que se pudo haber obtenido, es decir, la utilidad que deja de ganarse a consecuencia del daño producido. Volvemos al mismo ejemplo clásico. El taxista tiene pues
un lucro cesante por cuanto, como su herramienta de trabajo se encuentra dañada, ¿no? Pues las ganancias que pudo haber obtenido en la jornada o en cierto determinado tiempo, pues dejan de darse. ¿Okay? Entonces, ese es el lucro cesante. Y aquí nos lo dice, recae en la falta de ganancia o de un acrecentimiento patrimonial que el damnificado pierde a raíz del daño. Se le desmejora un beneficio que en el transcurso normal de las cosas hubiera podido gozar la víctima. Antes de entrar a los daños no materiales, pues en la práctica, obviamente el daño emergente es muy fácil de probar, pues solo se establecen los daños del objeto, del interés dañado, se prueban a través de peritajes o fotografías o lo más esencial, ¿verdad? Que se pueda establecer videos, pero el lucro cesante es un poco más difícil porque ¿cómo se puede establecer? ¿Cómo se puede establecer la ganancia futura, lo que se esperaba que se ganara? Ahí entramos a dos problemáticas. La primera problemática es establecer si realmente iba a tener esa ganancia, esa probabilidad de la ganancia. Y segundo, hasta qué determinado tiempo vamos a establecer que se pudo haber producido esa ganancia. Si nos vamos a la historia del taxi nuevamente, eso ya no lo dicen los docentes, ok, ¿cómo obviamente, obviamente existe un lucro cesante, eso está fácil en el taxista porque su trabajo dejó de percibir, pero ¿de aquí a cuánto tiempo? Hasta que se le repare el carro, si o sea, se puede probar que el taxista no trabaja los domingos, entonces los domingos no deben incluirse. ¿Cómo se mide la cantidad, la ganancia diaria del taxista si no tiene un ingreso definido? Entonces son temáticas probatorias, procesales, que ya se convierten en un trabajo un poco más difícil, que se le da un poco más de pensamiento de cómo se pueden resolver. Acordémonos que estamos ahorita en una etapa, digamos ahorita sustancial, la parte general siempre es sustancial. A veces en los estudios que nos dan, pues no nos limitan a decir, bueno, así es el lucro cesante, así es el daño emergente, pero en la práctica siempre nos piden cómo, primero, cómo se prueba y la cuantificación. Y si eso sucede en el lucro cesante, que es una producción de un daño material, pues eso se incrementa en los daños inmateriales. Los daños extrapatrimoniales, extraeconómicos, inmateriales o morales, en sentido amplio, son la categoría jurídica cuyo contenido reside en salvaguardar la integridad espiritual, psíquica y física del ser humano. Comprende tanto el daño moral como el daño físico, el daño psíquico o psicológico, entre otros. Nace de la necesidad de salvaguardar esos intereses a pesar de no estar estimados en dinero, ya que a pesar que no son patrimoniales, sí son relevantes para el desarrollo normal de la vida humana. Muy bien. A diferencia de los daños materiales, que efectivamente son daño emergente y lucro cesante, los daños inmateriales, pues, es un abanico, ¿verdad? Aquí solo he tomado los tres más concurridos, los que más desarrolla la jurisprudencia nacional también, pero eso no implica que son los únicos. El primero es el daño moral, y ahí yo le pongo en el sentido estricto. El daño moral, porque aquí solo vamos a hablar del daño moral como una lesión sufrida en los sentimientos más íntimos de una persona, que ocasiona dolor, sufrimiento en afecciones legítimas, es decir, que realmente se puedan verificar. Es casi siempre imperceptible, pues solo se percibe por quien lo sufre. Dificilísimo, ¿verdad?, probar este tipo de cosas. Es de tomar en cuenta que el daño moral vulnera la interioridad de un individuo y que a pesar de no dejar señales físicas como los daños patrimoniales, sí existen efectos perniciosos que pueden perturbar el ánimo y la voluntad de quien lo recibe, impidiendo que lleve una vida normal que lo vulnere en los derechos consagrados en el artículo 2 y en consecuencia en su derecho a ser reparados. Ok, como les digo, ¿verdad? Es la problemática, la real problemática de los derechos del daño, de la reparación del daño moral, pues es primero cómo se comprueban y segundo cómo se cuantifican. Hay diferentes, el daño moral es tan diverso, nunca se va a terminar de escribir cuáles son los daños morales, es en estricto sentido, pues puede ser que, recordémonos, ¿por qué es intrínseco? Porque la pérdida, por ejemplo, de mi padre es un sufrimiento interno que solo yo voy a tener, ¿ok?
Incluso, aunque tenga hermanos, solo yo sé cómo voy a tener ese sufrimiento interno por el fallecimiento de mi padre en un accidente de tránsito que la culpa lo tuvo otra persona. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se prueba eso? Y ahí es donde comienzan a entrar una variable de herramientas jurídicas para poder desarrollarlo. Como le digo, es un trabajo amplio, es un tema muy amplio que debe desarrollarse en otra ponencia en específico, pero para darles un ejemplo del padre, ¿verdad? Pues las soluciones en este caso que se puede dar, por ejemplo, es dar una presunción legal de que realmente existe, que la muerte de un padre realmente produce un daño moral, sin perjuicio que puede existir un prueba en contrario, por ejemplo. Es decir, que la persona demandada puede alegar que el sujeto no puede tener un daño moral por el fallecimiento de su padre porque realmente nunca tuvieron una relación cordial, amorosa de padre e hijo. Entonces, y ahí es donde ya comienza uno a debatir, entonces sí se puede probar, no se puede probar, realmente, no, o sea, a pesar que la regla general es que se sufra por un padre, pueden haber eximentes de responsabilidad. Entonces es un desarrollo que la misma jurisprudencia y el derecho comparado está comenzando a dar para darle soluciones a estos perjuicios intrínsecos, pero legítimos. ¿Ok? Muy bien, a diferencia del daño moral que es intrínseco, tenemos los daños psicológicos o psíquicos. Estos, como lo dije anteriormente, pueden confundirse con el daño moral hasta ser considerados como sinónimos, pero no lo son, son términos totalmente autónomos y diferenciados. Pues, pues los perjuicios o el interés que trata de salvaguardar es totalmente diferente. En el daño psíquico, psicológico, como consiste en una modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, actuaciones o manifestaciones. O sea, si ustedes comienzan a observar el término, se exterioriza, ¿sí? Entonces, todo esto permite todo esto permite a su vez acreditar el perjuicio padecido, pues se encuentra en un plano patológico, ¿ok? Y no moral o axiológico como el daño moral en estricto sentido. Y de hecho esto nos da una gran ventaja, que sea un padecimiento patológico, porque entonces es comprobable mediante peritos. En una patología de la salud mental que adolece la víctima a consecuencia del daño sufrido y que por su especialidad es necesario de un experto en la materia para verificarlo. Esto, la verificación o la acreditación de este tipo de daño moral, de daño material, es obviamente mucho más fácil que un daño moral estricto. Tenemos el daño físico-estético, otro tipo de daño moral o de daño inmaterial. Este consiste en una desfiguración, un afeamiento, una deformación, una mutilación en el cuerpo de la víctima a consecuencia de un hecho dañoso, de un hecho ilícito. Lo que lesiona este perjuicio es el concepto de estética, que si bien el mismo puede ser apreciado por terceros, la satisfacción es de uno de gozarlo, o la angustia de sufrir un menoscabo en el mismo si son internas, subjetivas, por atacar la personalidad del sujeto. Realmente volvemos a la psiquis, a lo mal que uno se siente por ese perjuicio físico que uno ha sufrido por un accidente. Estos daños físicos, la misma jurisprudencia nos da que deben de tener tres características. La primera es que debe de haber una deformidad que sufre una persona como consecuencia del daño. Dicha deformidad se produce, perdón, dicha deformidad se puede exteriorizar a través de imperfecciones en el cuerpo de la víctima como consecuencia del daño, tales como cicatrices en la cara de la víctima, amputaciones, todo aquello que pueda crear una estigmatización en la belleza de la persona. Esto es indistintamente si con posterioridad, pues existe, hoy ya está más desarrollado, ¿verdad? La cirugía estética, etcétera, pero es una posibilidad, o sea, solo con la posibilidad de que pueda mantenerse esa deformidad, ya puede crear un daño físico. Creo que la segunda característica nos habla de eso y nos dice, la segunda característica es su durabilidad, es decir, que la deformidad sufrida por la persona no exista de manera temporal. O sea, una herida que se pueda sanar y que no quede marca, pues no se va a considerar un daño físico, sino que debe ser permanente. Y es que el perjuicio del daño estético está en que el sujeto soporte su imperfección durante el resto de su vida, o por lo menos que tenga la posibilidad, puede existir la posibilidad de que pueda padecerlo por el resto de su vida. Si después, pues, se somete a una cirugía estética y pues logra, pues, disminuir o quitar esa deformidad, pues no es
obvio que decir que no ha sufrido el daño físico, claro que lo ha sufrido. Por último, el daño físico, el daño estético debe ser físico y visible. Físico en el sentido que debe mostrarse, o sea, debe de ser apreciable en la anatomía de la víctima. Es básicamente por qué he nombrado estos tres tipos de daños morales, o de daños morales en amplio sentido, o daños inmateriales, porque son los tres que siempre la jurisprudencia civil son los que toma como ejemplos. Daño moral en estricto, el daño psíquico-psicológico o el daño físico-estético. Pero esto no significa que no hayan otros. Se habla mucho del proyecto de vida también. El proyecto de vida, creo que ya ha habido jurisprudencia nacional que ha querido comenzar a tocar el proyecto de vida, que consiste, por ejemplo, en que una persona se desarrolla para tener un estilo de vida y que por un hecho ilícito de un tercero, pues este se ve truncado. Tenemos los ejemplos clásicos de los futbolistas que se desarrollan y por algún accidente pierden las piernas, algún violinista que pierde la maniobralidad en sus manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es pues el daño por estilo, por frustración de estilo de vida. Y existen otros tipos de daños que a veces ni la doctrina se atreve a clasificar porque no se sabe si realmente están dentro de los daños inmateriales o materiales. La mayoría lo pone dentro de los inmateriales, ¿verdad? Tenemos los daños del medio ambiente, por ejemplo. Obviamente el daño del medio ambiente, pues económicamente no se puede calcular, pero sí es objetivamente identificable el perjuicio que se comete cuando existen daños al medio ambiente, que son los famosos derechos colectivos, o incluso tenemos todavía algo más complicado como los derechos difusos o los derechos del consumidor. Son patrimoniales, podrían considerarse patrimoniales porque efectivamente atentan contra el valor de que las personas han comprado, los objetos que han comprado, pero por ser difuso, pues existe la discusión. Entonces, existen un abanico de tipo de derechos, están los derechos, los daños derivados de violación de derechos humanos, también, obviamente son inmateriales, extrapatrimoniales, porque van encaminados a la personalidad de los sujetos que lo sufren. Una sentencia que desarrolla bastante sobre el derecho de daños y específicamente el derecho de daño moral como consecuencia de violaciones de derechos humanos es la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, e incluso explica algunos procedimientos para poder resarcir ese daño. Es una sentencia muy interesante que aborda de un nivel jurisprudencial un tipo de daño en específico. Entonces, como pueden observar, el abanico del derecho de daños es muy amplio. Aquí estamos tocando solo la punta del iceberg. Esto solamente son las bases para realmente comenzar a ver y a entender lo que implica eso. Falta ver el tema procesal. Creo que por cuestiones de tiempo, creo que hasta aquí dejamos el tema, más que es una introducción nada más del derecho de daños. Es solo conocer el derecho de daños general. Esto es pues lo esencial para conocerlo. Si tenemos la oportunidad de seguir desarrollando este tema, pues hay muchos temas que ya son de interés. Más que todo, creería yo que es la responsabilidad civil derivada del delito. Creo que es muy importante desarrollarla. El derecho de daños morales también. Y lo que tal vez nos interesa a la mayoría de abogados que son practicantes, que son abogados litigantes, pues la parte procesal. La legitimación, la acreditación y la cuantificación del daño. Entonces, que son temas grandes, porque así de variado son los tipos de daños que tenemos. Muy bien, veamos con las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, mientras si quieren ordenar las preguntas, voy con lo que se dijo en escrito, ¿verdad? El licenciado, Armando Barrera, pregunta, en su opinión, ¿la atribución de responsabilidad debe ser subjetiva u objetiva como regla general? ¿O es viable sistemas especiales objetivos o subjetivos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de una concurrencia de responsabilidad civil por daños, fruto de contrato y extracontrato? Muy bien. Creo que son dos preguntas. Vamos a ver. Primero, ¿puede ser subjetiva u objetiva como regla general?
Yo creo, bueno, en primer lugar, en la legislación del Código Civil nos dan ejemplos eh, de responsabilidad objetiva del empleado, los daños que comete el empleado, el daño que comete el, el- el- la mascota, o incluso el mayor ejemplo en el Código Civil de un daño de responsabilidad objetiva es cuando de un edificio se cae una maceta y produce un daño. La responsabilidad es de todos los del edificio si no se logra determinar quién fue el responsable. Eh, Incluso en la ley del medio ambiente creo que se habla de responsabilidad objetiva, obviamente, porque la naturaleza de ese tipo de daños así tiene que ser. Ahora bien, ¿cuál debería ser la regla general? Desde mi punto de vista, la regla general debería de ser subjetiva, ¿sí? Buscar el dolo. Y solo cuando la ley así lo determine o así lo establezca o así lo permita, que se pueda hacer una responsabilidad objetiva. ¿Eso por qué? Para evitar se pueda tocar, se pueda violentar el derecho de inocencia, que acordemos no se limita al derecho penal, sino también en las diferentes atribuciones, cuando se esté alegando un tipo de ilícito penal, administrativo, civil a una persona. Volvernos una acusación objetiva a veces puede ser muy peligrosa, puede llegar a atentar cuestiones constitucionales, pero si la ley lo permite y lo explica por qué, como obviamente tenemos los casos de derecho ambiental, pues sí es permitido, sí es válido. Entonces creo yo que sería la regla general, o por regla o si la ley lo especifica, tiene que ser subjetiva, y cuando la ley, solo cuando la ley lo diga de manera expresa, puede perseguirse una responsabilidad objetiva. ¿Es viable sistemas especiales objetivos y subjetivos? Sí, es viable, definitivamente, lo que estamos hablando, ¿verdad? Especificar para qué tipo de responsabilidad puede ser objetiva y subjetiva. De ahí, ¿cuál es su opinión respecto a la posibilidad de una concurrencia de responsabilidad por daños, fruto de un contrato o de un extracontracto? Sí, es muy bien. La doctrina habla incluso de que existe la responsabilidad civil contractual, extracontractual e incluso precontractual. Eh, sí, puede existir, no creo yo la posibilidad de, no creo yo que sea ni siquiera una posibilidad de concurrencia, creo que concurren la responsabilidad de daños, fruto de tanto contrato como extracontractual. El hecho de que puedan haber perjuicios, por ejemplo, daños morales, por dar un ejemplo, que es lo que está dentro de la ley de reparación del daño moral, puede existir daños morales como consecuencia de un contrato, pero también como consecuencia de situaciones extracontractuales que se realizó en ese mismo hecho determinado de tiempo y con la misma persona. Sí es posible. No hay una, no hay una, no hay una limitación al respecto. Y acordémonos de algo bien importante. El derecho de daño es un derecho constitucional, no puede ser limitado. A mí me da risa a veces en los contratos que uno firma que dice que uno renuncia, así como dice que uno renuncia al derecho de apelación, ¿verdad? Que es inconstitucional, pero todavía lo mantienen. Así es cuando dice que que dice que no es responsable, cuando dicen los centros comerciales que no es responsable por los daños sufridos, como no pueden llegar a ser responsable. El hecho de que lo pongan en un letrero se convierte en letra muerta. Entonces, sí puede existir la concurrencia, no hay una limitación con ello. Los daños punitivos. No, creo que los daños punitivos, creo que no es posible en el país por la naturaleza de los daños que debemos de seguir. ¿Qué son los daños punitivos? Eso va con la finalidad de los daños. No, más que la finalidad de los daños, la finalidad de la reparación o de la indemnización de los daños y perjuicios. ¿Cuál debe ser la finalidad última de la indemnización de daños y perjuicios? Tiene que ser la reparación de los daños, la satisfacción. En caso de los daños patrimoniales, tiene que ser, pues, regresar al estado en que se encontraban las cosas. Es una reparación. En caso de los daños inmateriales, como no puede existir, no pueden volver al estado en que se encontraba, pero por lo menos que haya una satisfacción, una compensación por lo sufrido. Pero no puede ser daño punitivo, no se puede castigar, no puede servir la indemnización como un método de castigo, o por lo menos esa no debe de ser la finalidad. Creo que podría ser una causa, no sería una causa correcta, no sé si podría ser una causa ilícita, establecer los daños como punitivos. Creo que esa no es
la finalidad. Tiene que buscarse siempre la indemnización. ¿Y por qué no pueden ser punitivos? Porque realmente al momento de cuantificar los daños se tiene que tomar en cuenta no solo el daño sufrido a la víctima, sino que también se tiene que tomar en cuenta las condiciones del responsable, ¿sí? No podemos condenar a una persona a $1.000.000 si no tiene la facultad para poderlo hacer. Nos volvemos daños punitivos porque lo estamos castigando y no se busca la finalidad. ¿Ok? Entonces, creo que no, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Ok, creo que no hay. Creo que entonces, creo que eso sería todo. Les agradezco pues, su asistencia. Espero haberles dado insumos, algunos pequeños insumos sobre este tema. Es un tema que usted, a pesar que ustedes digan que es muy pequeño, realmente es muy extendido. Falta hablar de muchas cosas, pero por lo menos llevarnos las bases de cómo se debe entender el derecho de daños para comenzar a desarrollar la especialidad de este. Dejo pues a los compañeros, agradezco la oportunidad primero a la revista Derecho y Negocios por este espacio, por seguir abriendo oportunidades a diferentes temas de jurídicos y pues dar estos espacios que realmente nos sirven para retroalimentarnos, para acordarnos que realmente existe el tema y poder desarrollarnos si nos interesan. Si los compañeros de Derecho y Negocio pues no tienen más que decir, yo hasta aquí quedo con mi ponencia. Les agradezco por su asistencia y por su atención y les deseo buenas noches. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias a todos los participantes y también a todas las personas que ven esta ponencia en la grabación en nuestras plataformas. Definitivamente el doctor nos ha dejado mucha tarea, mucho espacio para seguir conversando sobre un tema tan amplio como es el derecho de daños. Daños morales, extracontractual, contractual. Tenemos una variedad de temas para seguir conversando y para seguir diversificando la academia en El Salvador. Realmente queremos agradecerle, estimado doctor, por su espacio, por brindarnos un tiempo para conversar sobre este tema. Y esperamos poder continuar con más ponencias sobre el mismo. Realmente, muchas gracias a todos. Que tengan una muy feliz noche. Un gusto. Gracias. Buenas noches.